Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia, os hablo un día más desde Murcia, España, y hoy quiero compartir con vosotros acerca del tema del apego evitativo y de la personalidad narcisista. Al principio de empezar a conocer del tema del narcisismo, cuando escuché del apego evitativo, creía que era como, no sé, el narcisista queriendo esconderse, ¿no? En plan, no soy narcisista, ¿no? Es que tengo apego evitativo. Pero me he dado cuenta, ahora que tengo la experiencia, de hecho me voy dando cuenta que hasta que no vivimos ciertas experiencias, pues nos es difícil integrar ciertos conocimientos o comprenderlos. Entonces, ahora que tengo la experiencia de haberme relacionado pues con una persona familiar con apego evitativo y parejas o familiares narcisistas y demás, pues puedo daros un poco de esta diferencia, pues para que no caigamos en el error de pues pensar que por determinado comportamiento que se parece a lo que hace el narcisista, pues le pongamos la etiqueta a una persona de apego evitativo como narcisista, y no es así. Entonces quiero hablar un poco acerca de lo que he ido aprendiendo, y es que bueno, tanto en el apego evitativo como en el narcisismo hay subtipos, o sea, hay grados, no es todo 0 o todo 100, o sea, hay diferentes medidas, ¿no? Diferentes grados. Está el trastorno de la personalidad narcisista, está la personalidad narcisista, una persona que tiene una personalidad narcisista pero quizá no llega a tener totalmente el trastorno. Y luego están personas que tienen comportamientos narcisistas, ¿vale? Entonces hay un baremo de pues grados, ¿vale? De más narcisismo, menos narcisismo, de completamente el trastorno, o por costumbre, por comportamientos y demás, por pulgas narcisistas, incluso comportamientos narcisistas. Y esto también pasa en el apego evitativo. En el apego evitativo, pues hay apegos evitativos en los que pueden estar incluso combinados el apego evitativo con narcisismo, o el apego evitativo sin narcisismo, y esta persona sí que tiene afecto natural, o sea, sí que tiene empatía, pero le cuesta muchísimo lo que es el área de las emociones. Digamos que en su alma puede ser incluso muy inteligente de pensamiento, puede tener incluso hábitos y conductas, digamos, en otras áreas de su vida buenas, pero en el ámbito emocional le cuesta mucho expresar emociones, le cuesta mucho apegarse, ¿vale? O sea, el apego, el acercarse, lo evita. Y estos suelen ser personas que en la infancia pues han tenido sus primeros apegos en padres o madres, han sido muy conflictivos, y al haber sido ellos sus figuras de apego y ellos haber sufrido a través de esas figuras, pues buscan huir de volver a vivir ese sufrimiento. Pues si han sido padres muy conflictivos, gritones, padres narcisistas, padres maltratadores, acusadores, que siempre han usado a esa persona quizás incluso de chivo expiatorio, como que él tiene la culpa de todo, pues esta persona se ha ido aislando y a modo de supervivencia ha evitado apegarse, ha hecho como una desconexión de no apegarse emocionalmente ni a sus progenitores ni a nadie más, ¿vale? Entonces está complicado para esta persona crear vínculos satisfactorios para ambas partes, ¿vale? Pero si esta persona crece y hace introspección y aprende de sus heridas y aprende de dónde viene el origen de esto, o se lo cuestiona, digamos que si se lo cuestiona y empieza a verlo, tiene la posibilidad de cambiarlo. En el apego evitativo tiene la posibilidad de enfrentar ese miedo, ¿vale? Porque al final es como miedo, ¿vale? Miedo a vivir emoción que le duela, a emoción que le recuerde alguna emoción que ha vivido en el pasado, o sea, lo evita apegarse emocionalmente. Entonces no es tan cariñoso, no es de conversaciones muy emotivas, se mueve más en lo que es pues otro tipo de conversaciones, o no es muy de ponerse en contacto con la otra persona,
o de estar muy encima de la otra persona. De hecho, si le agobia mucho una relación o una persona, tiende a distanciarse, a la distancia, ¿vale? Pero esto no es un castigo de silencio, no lo hacen por maldad, no lo hacen intencionadamente, sino que es un mecanismo de defensa, de protección hacia algo que le está dando miedo, que lo está incomodando, que lo está tensionando, porque a veces el conflicto, pues a estas personas lo evitan muchísimo y entonces es algo que los tensiona, y si notan a alguien un poquito agresivo, un poquito ansioso, pues tienden a evitarlo, ¿vale? En el aspecto del narcisismo, no. Las personalidades narcisistas sí que tienen una intencionalidad de hacer que el otro se sienta inferior, se sienta rechazado, se sienta castigado, se sienta que depende completamente de su persona narcisista, ¿no? De decir, yo te controlo a ti y tú estás a mi merced, ¿vale? Y si no haces lo que te digo, pues te castigo, o si no haces lo que espero, pues va a aplicar ciertas conductas manipuladoras para llevarte a lo que él quiere que hagas, ¿vale? Entonces son personas diferentes, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, el narcisismo, sobre todo cuando ya está al trastorno, ¿vale? Llegamos a ese extremo de trastorno, es una inclinación a la maldad, ¿vale? Esta persona es ultra mentirosa. Quizá el apego evitativo, si miente al inicio, es por un desconocimiento, por una ignorancia y por miedo a expresar verdaderamente cómo se siente o lo que siente, o no quiere expresarlo, y puede ser que te dé otras respuestas diferentes a lo que realmente le estás viendo y es palpable. Quizá está enojado, pero evita decirte que está enojado porque no quiere ese conflicto, entonces lo evita. Pero en el caso del narcisismo, no es que no te diga que no está enojado o que evita, digamos, esa confrontación porque no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad, ¿vale? No quiere asumir que tiene la culpa, porque no puede hacer ningún tipo de introspección, no tiene afecto natural, no tiene empatía, sobre todo si hablamos ya del trastorno narcisista, donde esta persona, su mecanismo es hago daño al otro y lo hago sentir inferior para sentirme yo superior, para sentirme mejor. Tiene un sentido distorsionado de grandiosidad, por lo tanto va a hacer que los demás siempre se sientan inferiores, y lo procura y quiere verlo, quiere ver ese sentimiento en el otro de que se siente insuficiente, con baja autoestima y demás, porque de esa manera él se ensalza sobre ti y se siente en control, que es a lo que son adictos las personalidades narcisistas, a tener el dominio, el control, el poder sobre otros o sobre distintas situaciones, y no tienen ningún reparo en hacer daño o en aplicar mentira, manipulación o maldad para salirse con la suya. Sin embargo, un apego evitativo no tiene nada que ver con esto, no hay una intencionalidad de maldad, y tampoco caigamos ahora en el error, las víctimas de abuso narcisista, de decir, vale, pues venga, es apego evitativo y así ya puedo seguir con él. No, usemos de discernimiento. Veamos si realmente se trata de una personalidad narcisista o de un apego evitativo. En la Biblia hay un consejo en Eclesiastés que dice: investigaré diligentemente de lo que no conozco, de lo que no sé o de lo que me es necesario, ¿no? Entonces, pues si te encuentras en una situación que no sabes distinguir, pues observa la conducta de esta persona, porque el apego evitativo puntualmente tendrá gestos bondadosos, gestos de pedir quizás incluso perdón. Es mucho más razonable a la hora de tener una conversación cara a cara, ¿vale? A lo mejor por WhatsApp es muy evitativo, o si hay algún conflicto se distancian, pero si ya estáis, digamos, en paz, en armonía, donde él no se siente atacado, donde no siente ese conflicto del que tiende a huir, o no se siente en compromiso, porque también huyen un poquito del compromiso porque tienen miedo pues a fallar, a hacerlo mal, porque han sido ultra criticados, maltratados y demás, y entonces es como que tienen ese sentimiento de pues y si lo hago mal, pues no me comprometo, y si, ¿sabes? Y no es tanto con el otro, sino con ellos mismos, y es un conflicto que ellos tienen que resolver. Sin embargo, el narcisista sí que tiene la mira
en el otro, en culpar al otro, en castigar al otro, en dominar al otro, en hacer al otro. Sin el apego evitativo no, el apego evitativo es y si yo no lo hago bien, y si soy insuficiente, y si me rechaza por mostrar emociones, y si muestro emociones y vuelvo a sufrir todo el daño que sufrí en mi infancia. Son distintas cosas, ¿vale? Y se va a ver a la hora de comunicar. A lo mejor el apego evitativo tiene algún comportamiento, algún rasgo también tipo un poco de mecanismos de defensa como los narcisistas a la hora de la comunicación verbal, pero se va a notar que no hay una intencionalidad de hacerte daño, sino que hay una incapacidad, ¿vale? En el narcisista también hay una incapacidad en que no tiene afecto natural, pero sí hay una intencionalidad, ¿vale?, de hacer daño. El apego evitativo no es que no tenga afecto natural, sí que tiene, su incapacidad está más en que no sabe cómo manejar ese afecto, esas emociones, ese bloqueo emocional, ese miedo a moverse en esa área. Quizás muchas veces no sabe ni siquiera qué le pasa a él mismo o cómo se siente, o no sabe describir su emoción. Y no es tan raro. Yo, siendo empática, y sé de muchos empáticos o de las personas empáticas que nos cuesta muchas veces distinguir si estamos tristes, cansados, ponerle nombre a cómo nos sentimos y nos frustramos y empezamos a confundir emociones y quizá caemos en algún recuerdo del pasado y entramos ahí en un bucle de tristeza cuando a lo mejor solo necesitábamos descansar y no era tanto pues el buscarle esa explicación de estoy así por esto, no, ¿vale? O sea, y pues hay que ir creciendo en esta área de inteligencia emocional, de ponerle nombre a cómo nos sentimos, tanto el apego evitativo como un apego ansioso. Yo, por ejemplo, he sido una persona más de apego ansioso porque mi herida ha estado más en el rechazo, en el abandono, y pues he tenido siempre como esa ansiedad de guardar, ¿no?, de guardar el vínculo. Y algunas veces esto me ha costado caro porque he intentado guardar vínculos que directamente estaban destinados al fracaso, pues porque eran personas narcisistas, los cuales la misma Biblia y todo dice a esto se evita. Sabemos, bueno, que esto es un canal cristiano y que la profecía de 2 de Timoteo 3 habla de un carácter que sí, en particular, que no tiene afecto natural, que es cruel, que es aborrecedor de lo bueno, que ama más los deleites que a Dios, bueno, y que dice que tiene una apariencia de piedad, pero que a esto se evita. Entonces ese es un perfil muy centrado en que eso no hay más vuelta de hoja. Quien sea cruel, sin afecto natural, aborrecedor de lo bueno y todo lo que describe esta profecía, el único camino es un poco evitarlos, a esto se evita, ¿vale? Y luego ya entramos en que, bueno, pues hay ciertas personalidades que tienen una inclinación a ciertas conductas narcisistas o ciertas personalidades que son de apego evitativo, y ahí tenemos que entrar en una valoración desde nuestra inteligencia psicológica, emocional y espiritual para saber con quién merece la pena intentar conocer a esa persona para poder mantener o crear o cultivar un vínculo, o quien directamente pues no es posible y el único camino de amor es estar en paz con ellos pero desde la distancia y evitándolos, como es en el caso del narcisismo, ¿vale? Así que bueno, he dado un poco de luz a este tema, pero podéis investigarlo muchísimo más. Hay muy buena información, gracias a Dios, en internet acerca del carácter del apego evitativo y la diferencia que hay con el carácter narcisista. Si tenéis dudas, pues investigarlo, que no caigamos en el error de quizá evitar o acusar a una persona que no lo es, no es narcisista, sino que tiene este problema de apego evitativo, ¿vale? Y que a lo mejor pues es posible salvaguardar ese vínculo o mantenerlo en nuestra vida, ¿vale? Bueno, amigos, os mando un beso muy fuerte, un abrazo, y si Dios quiere nos veremos en un próximo vídeo. Si os ha gustado podéis dar a me gusta, compartir, comentar, suscribiros, dar a la campana, que os siga llegando más contenido y que sigamos compartiendo entre todos. Un beso muy fuerte. Adiós, amigos.